La nave Nova Esperanza cortaba el silencio del espacio profundo, una pequeña y solitaria mancha metálica flotando en el vacío del sistema solar. Estábamos más allá de las fronteras conocidas, donde el Sol era solo una estrella más en el fondo negro. La nave, con sus 100 metros de longitud, era nuestro hogar desde hacía meses, un capullo de metal lleno de instrumentos y sensores diseñados para monitorear las vastedades del espacio. Su diseño era funcional, sin lujos, con pasillos estrechos, cabinas ajustadas y el constante zumbido de los sistemas de soporte vital. La tripulación de 5 personas, formada por los mejores científicos e ingenieros que la humanidad podía ofrecer, estaba acostumbrada a la monotonía de la misión. Sin embargo, siempre había la promesa de algo nuevo, algo inexplorado. El equipo tenía una dinámica peculiar, moldeada por el aislamiento. Brass, el ingeniero jefe, era metódico y práctico, siempre con una broma sarcástica para aliviar la tensión. Diana, nuestra bióloga, pasaba los días inmersa en análisis de microorganismos recolectados en asteroides. Brillante, pero de pocas palabras. Eric, el físico, era lo opuesto, hablador, curioso y a menudo imprudente. Tenía una obsesión por desentrañar los secretos del universo, siempre dispuesto a ir más allá de lo obvio. Marcos, el piloto, era el más relajado, un ex militar que manejaba la nave con la precisión de quien ya ha visto de todo. Yo, como capitana, necesitaba mantener el equilibrio entre ellos. Mi principal responsabilidad era asegurarme de que todos se mantuvieran enfocados y que la misión siguiera según lo planeado. Eso era fácil al principio, cuando todo estaba normal. Pero, en la vastedad del espacio, la rutina se convertía en una prueba de paciencia y cordura. Los días se entremezclaban y el vacío a nuestro alrededor se volvía cada vez más indiferente, hasta que un evento inexplicable rompió esa monotonía. Cuando la primera señal apareció, fue sutil, casi un error imperceptible en los sensores. El monitoreo de anomalías gravitacionales era automatizado, pero de repente surgió un punto que nadie pudo identificar. Creo que tenemos un problema de calibración, comentó Brass, ajustando los controles mientras la señal continuaba intensificándose. Estábamos acostumbrados a falsas alarmas, variaciones normales de lectura o interferencias. Pero esa señal era diferente. Crecía, se hacía más fuerte y, extrañamente, parecía moverse de una forma que desafiaba las leyes de la física. A medida que nos acercábamos, el misterio aumentaba. El punto, inicialmente una anomalía casi invisible, se convirtió en una presencia imponente en el radar de la nave. No era un objeto sólido, ni una estrella, ni nada que pudiéramos clasificar con nuestra tecnología. Cada vez que intentábamos usar diferentes sensores, obteníamos lecturas contradictorias. Era como si las leyes que gobiernan el universo fueran maleables en ese punto. Lo que sea que era, estaba allí. Y, de una forma perturbadora, parecía estar esperándonos. Dentro de la nave, el clima cambió. El zumbido habitual de los motores fue sustituido por un silencio inquietante, roto solo por los pasos y las respiraciones tensas. Diana, generalmente serena, comenzó a mostrar incomodidad visible, los ojos siempre fijos en los monitores. «Esto no tiene sentido», murmuró. Eric, por otro lado, estaba emocionado. «Sea lo que sea, puede cambiar todo lo que sabemos», decía, con un brillo febril en la mirada. Sabía que necesitábamos ser cautelosos. Ya habíamos visto otros signos anómalos antes, pero nada así. Cada parte de mi entrenamiento gritaba mantener la calma, no actuar precipitadamente. Sin embargo, la curiosidad de la tripulación y el potencial de este descubrimiento nos empujaban hacia adelante. La anomalía comenzó a afectarnos de maneras sutiles pero innegables. Era como si el mismo espacio se estuviera distorsionando a nuestro alrededor. Conforme pasaban los días, comenzó a formarse una sensación difícil de explicar. Era como si estuviéramos siendo observados por algo más allá de nuestra comprensión. La tensión flotaba sobre nosotros, creciendo con cada momento. Todos sentían la presencia de algo. Y, a medida que nos acercábamos, nuestros sistemas comenzaron a fallar inexplicablemente.
Los controles de navegación se volvían erráticos, y los monitores mostraban imágenes distorsionadas, como si la propia realidad estuviera temblando. Entonces, llegamos al punto de encuentro con la anomalía, y lo que vimos desafiaba todas las expectativas. A primera vista, nuestros ojos tardaron en procesar lo que los sensores revelaban, un vacío inmenso, oscuro y opresivo. Pero, a medida que nos acercábamos, surgieron los detalles. El ojo. Estaba allí, una presencia colosal suspendida en el vacío, como si formara parte del propio tejido del universo. No era un ojo humano, ni de ninguna criatura que conociéramos. Era una estructura vasta, hecha de una sustancia indescriptible, algo que flotaba entre lo material y lo etéreo. Sus contornos cambiaban levemente a medida que nuestros sistemas intentaban captar su forma. En el centro, había un globo ocular gigantesco que pulsaba con una luz tenue, casi como una estrella muerta. El silencio a bordo de la nave era sofocante. Nadie podía apartar la vista de la imagen proyectada en la pantalla principal. El ojo nos miraba, impasible. Sentía algo dentro de mí agitarse, como si aquella cosa pudiera ver más allá de mis ojos, ver mi alma. Era una sensación abrumadora. ¿Qué es esto?, murmuró Diana, con la voz baja, casi inaudible. Nadie tenía respuesta. Eric, por otro lado, parecía fascinado, casi en trance, su mente ya disparada en teorías imposibles sobre lo que estábamos presenciando. A medida que nos acercábamos más, algo comenzó a suceder. El ojo no se movía, pero la realidad a su alrededor parecía doblarse, ondulando sutilmente, como si el espacio-tiempo estuviera siendo manipulado por su presencia. Nuestros instrumentos enloquecieron. Lecturas de gravedad, magnetismo e incluso el flujo del tiempo eran incoherentes. Había momentos en que los relojes aceleraban o desaceleraban sin motivo aparente. Estamos fuera de las leyes conocidas de la física, afirmó Arek, con su voz cargada de emoción. Brass, sin embargo, reaccionó de manera diferente. Se alejó de los monitores, respirando de manera irregular, el sudor goteando de su frente. Esto no está bien, no es natural, susurró, con los ojos fijos en el monitor. No era propenso a miedos irracionales, pero podía ver el terror crecer dentro de él. El ojo jugaba con nuestros instintos más profundos, evocando miedos primordiales. Era como mirar al abismo y sentir que el abismo te estaba mirando de vuelta. Pronto, la sensación de ser observado se intensificó. No era solo paranoia. Aquella entidad, el ojo, parecía viva de alguna manera. No parpadeaba, no se movía, pero había una conexión. Todos en la tripulación comenzaron a sentir lo mismo. Diana, generalmente calma y centrada, empezó a jugar nerviosamente con las manos. Es como si estuviera dentro de mi cabeza, dijo. La tripulación entera sentía que sus pensamientos estaban siendo sondeados, rastreados. Las noches se volvieron aún más inquietantes. A pesar del ambiente controlado de la Nova Esperanza, comenzamos a tener dificultades para dormir. Era como si aquella cosa nunca desviase la mirada de nosotros, silenciosa y paciente. No había ningún tipo de comunicación, ningún intento de contacto que pudiéramos comprender. Solo una presencia abrumadora que parecía crecer a nuestro alrededor. Los primeros signos de colapso mental comenzaron a aparecer. Marcos, nuestro piloto, fue el primero en escuchar cosas. Están hablando, cosas que no entiendo, susurraba en medio de la noche. No era el único. Yo también empecé a tener visiones y sueños perturbadores, en los que flotaba en el vacío, siendo atraída hacia dentro de ese ojo colosal. Despertaba con la sensación de que algo intentaba comunicarse conmigo a través de un lenguaje más allá de la comprensión humana, y entonces comenzaron las extrañas preguntas. ¿Será que todo esto es real?, preguntó Arek en una de las reuniones diarias. ¿Y si esto es una simulación? ¿Si somos solo piezas en algo más grande, controlados por esta entidad? Nadie se rió de la sugerencia, ya que tenía un extraño sentido. La realidad a nuestro alrededor parecía cada vez más inestable. El ojo parecía guardar un secreto cósmico, algo que no debíamos descubrir. Las señales de que el ojo estaba afectando más que solo nuestros sensores se hicieron imposibles de ignorar. Diana,
que pasaba largas horas observando las fluctuaciones de energía alrededor de la entidad, comenzó a registrar patrones. Es como si el espacio a su alrededor estuviera siendo reescrito, explicó, con la voz temblorosa. La idea era perturbadora. Si esa criatura podía moldear el espacio y el tiempo, ¿qué más sería capaz de hacer? Lo inevitable sucedió. La proximidad al ojo comenzó a cobrar un precio más alto. Los susurros aumentaron, el miedo crecía, y la nave, la Nova Esperanza, ya no era la misma. Sus sistemas comenzaron a fallar, como si estuvieran desmoronándose bajo la presión de esa fuerza alienígena. Y sabíamos que lo que veíamos, o mejor dicho, lo que apenas podíamos comprender, era solo el comienzo. Los días que siguieron al descubrimiento del ojo fueron marcados por una transformación lenta y inquietante en la tripulación. No era solo la presencia física de la entidad que nos rodeaba, sino algo más profundo. Parecía infiltrarse en nuestras mentes, distorsionando la propia percepción de la realidad. Eric, siempre fascinado por teorías de vanguardia, comenzó a hablar incesantemente sobre la posibilidad de que estuviéramos dentro de una simulación. Miren los datos, decía, gesticulando frenéticamente hacia los monitores. Estas distorsiones gravitacionales, estas fluctuaciones en el tiempo, nada de esto tiene sentido dentro de nuestra realidad. ¿Y si esto es parte de un experimento, conducido por algo más allá de nuestra comprensión? Sus ojos brillaban con una mezcla de pavor y fascinación. Pero el desconcierto era palpable entre los demás. Mientras Arek se sumergía cada vez más en sus teorías, Brass comenzó a mostrar signos de colapso. Pasaba horas tratando de reparar problemas inexistentes en la nave, insistiendo en que algo estaba interfiriendo en los sistemas. La nave está cambiando. Ya no es la misma, repetía, mientras apretaba tornillos y manipulaba cables sin un propósito claro. El ingeniero jefe, normalmente el más práctico y centrado, ahora estaba al borde de la locura. Lo encontré una noche sentado en el suelo de la sala de control, murmurando sobre realidades fragmentadas. Nos están controlando, Erika. Siempre lo han hecho. Solo que no podíamos verlo. Diana intentaba mantener un aire de racionalidad, pero sus ojos delataban el miedo creciente. Pasaba los días y las noches estudiando patrones de energía alrededor del ojo, buscando una explicación que pudiera tranquilizarla. Sea lo que sea, no es un organismo como lo conocemos, dijo una vez, con la voz temblorosa. Es más, un concepto. Una entidad de pura percepción, tal vez incluso más antigua que el propio universo. Y si el universo es solo una proyección de esa cosa, estas ideas corroían la cordura de todos. Yo misma no estaba inmune. Por la noche, despertaba sudando, con la sensación de que el espacio a mi alrededor estaba vivo, vigilando, sofocando. La propia estructura de la Nova Esperanza parecía, a veces, maleable, como si las paredes de metal se estuvieran deformando bajo la influencia del ojo. La gravedad, normalmente estable, oscilaba sin aviso, dejándonos momentáneamente flotando en el aire o pegados al suelo como si fuéramos lanzados por una fuerza invisible. Arek, cada vez más obsesionado con sus teorías de simulación y realidad distorsionada, comenzó a perder la noción del tiempo. Pasaba días encerrado en el laboratorio, garabateando ecuaciones y diagramas incomprensibles, tratando de descifrar el código de la realidad. Una noche, entré al laboratorio para ver cómo estaba, y lo encontré rodeado de papeles cubiertos de símbolos que parecían no tener sentido. Todo está mal, Erika. Nada de esto es real. Somos solo líneas de código, murmuró, con los ojos fijos en un punto distante. El ojo nos está mostrando la verdad. Nunca debimos haber descubierto esto. Sabía que la obsesión de Arek lo estaba consumiendo, pero una parte de mí temía que tuviera razón. Cuanto más tiempo pasábamos cerca del ojo, más la realidad a nuestro alrededor parecía desmoronarse. Comenzamos a notar pequeñas fallas, como si estuviéramos viendo una película con defectos. A veces, las estrellas afuera parpadeaban de manera errática, como si fueran imágenes proyectadas. En otras ocasiones, extraños sonidos resonaban por la nave, estallidos, gemidos lejanos, como si el propio espacio estuviera rompiéndose. Brass, ahora en un estado de paranoia constante, comenzó a aislarse.
Dejó de hablarnos y pasaba los días revisando los sistemas de la nave, como si esperara que algo, o alguien, estuviera saboteando todo. Nos están manipulando, decía con la voz baja y temblorosa. Esta cosa está jugando con nosotros. Y nosotros somos las piezas. En un momento de desesperación, Brass destruyó parte del sistema de control de la nave, convencido de que estaba rompiendo el dominio del ojo sobre nosotros. La tripulación se estaba desmoronando rápidamente. Diana pasaba largos periodos en silencio, los ojos fijos en las ventanas de la nave, como si esperara ver algo más allá de la oscuridad. Arik no salía más del laboratorio, y Brass, consumido por la paranoia, se convertía en un riesgo cada vez mayor. El aire dentro de la Nueva Esperanza parecía más pesado, denso, lleno de miedo y de las distorsiones que el ojo causaba. Intentaba mantener la calma, pero la sensación de estar atrapada en una realidad distorsionada, un juego controlado por una entidad incomprensible, era abrumadora. Y entonces, sucedió lo peor. Arik comenzó a hablar de una manera perturbadora, ya no sobre simulaciones, sino sobre escapar. Necesitamos salir, Erika, dijo, con una inquietante calma. Debemos ir más allá de esta ilusión. El ojo nos está ofreciendo la verdad. ¿Y sabes lo que eso significa? Sus palabras resonaban en mi mente, y me di cuenta, con un frío en el estómago, de que Arik se estaba preparando para actuar. Y, en ese momento, algo dentro de mí también se rompió. El colapso de Brass fue rápido y brutal, pero no completamente inesperado. Durante días, ya había mostrado signos de creciente paranoia. El estrés, la presión constante de estar bajo la mirada del ojo, la sensación de que la realidad se estaba desmoronando a nuestro alrededor, todo esto lo empujó a la locura. Una noche, irrumpió en la sala de control central, arrancando cables y destruyendo paneles, gritando a todo pulmón que todo era una farsa. Nos están manipulando. La nave. El espacio. Todo esto es falso, gritaba mientras destruía los sistemas de soporte vital. Intentamos contenerlo. Diana y yo nos acercamos lentamente, tratando de calmarlo, pero sus ojos estaban vacíos, casi alienados, como si ya no estuviera más con nosotros. No pueden controlarnos. No seré parte de esto, gritaba, con las manos temblando mientras empuñaba una llave inglesa, destruyendo instrumentos de navegación. Cada golpe parecía un intento desesperado de liberarse, como si creyera que destruir la tecnología a su alrededor pudiera romper la ilusión en la que creía estar atrapado. Fue Arik quien intervino, quizás porque, inmerso en sus propias teorías, entendía lo que Brass sentía. Brass, no pueden controlarte, dijo Arik, con una voz extrañamente tranquila. Tienes razón. Nada de esto es real, pero destruir la nave no nos liberará. La respuesta no está afuera, continuó, señalando los escombros que Brass había causado. Está adentro. Sus ojos brillaron mientras hablaba, y, por un momento, Brass pareció dudar, buscando una conexión con las palabras de Arik. Pero, antes de que pudiéramos reaccionar, Brass cayó de rodillas, el cuerpo temblando violentamente. Está dentro de mí, susurró, con el rostro contorsionado de terror. ¿Puedo sentir, ellos, dentro de mí? Con un último grito desesperado, Brass colapsó en el suelo, inconsciente. Diana corrió hacia él, verificando sus signos vitales, mientras yo trataba de restablecer el control de la nave. Sin embargo, algo en el aire parecía diferente. La sensación de ser observado se había intensificado, como si el propio ojo se estuviera alimentando de la locura de Brass. Llevamos a Brass a la enfermería, donde quedó en estado vegetativo. Su cuerpo estaba vivo, pero su mente había sido destruida de forma irreversible. Él está en algún lugar dentro de él, susurró Diana, mirando el monitor que mostraba la actividad cerebral de Brass. Las lecturas eran caóticas, una mezcla de señales incompatibles con la vida humana normal. Era como si algo más estuviera habitando su mente, algo que no podíamos entender. Y fue en ese momento que entendí que no éramos solo víctimas, estábamos siendo cazados. La mente de Brass no había sido la primera. Mientras nos aferrábamos a la realidad, el ojo parecía hacer lo mismo. Se alimentaba de nuestros miedos, de nuestras inseguridades. No solo nos observaba, nos estaba absorbiendo, transformando nuestra esencia,
como un depredador acechando a su presa. El ciclo de desesperación continuaba, y nos encontrábamos atrapados en un juego sin fin, donde el ojo era el único jugador que dictaba las reglas. Mientras lidiábamos con el colapso de Brass, Arek se sumergía cada vez más en su búsqueda de respuestas. Pasaba horas encerrado en el laboratorio, estudiando patrones de energía y analizando las distorsiones alrededor del ojo. Si logramos descifrar el código, podremos entender lo que quiere, repetía constantemente. Pero la verdad es que nadie sabía con certeza qué era el ojo o qué deseaba de nosotros. Y cuanto más Arek intentaba conectarse con esa presencia alienígena, más su cordura parecía escurrirse entre sus dedos. Fue la noche de la desaparición de Arek cuando todo cambió de manera irrevocable. Se había aislado en el laboratorio, y no teníamos noticias de él desde hacía más de 24 horas. Cuando decidimos investigar, encontramos la puerta cerrada. Forzamos la entrada, temiendo lo peor. Lo que vimos fue aún más perturbador que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. El laboratorio estaba cubierto de símbolos extraños, escritos con una tinta oscura, casi como sangre seca. En las paredes, en el suelo, en el techo, los símbolos se repetían en un patrón que no lograba descifrar. En el centro de la sala, sobre la mesa de trabajo, estaba el uniforme de Arek, doblado de manera impecable, pero él no estaba en ningún lado. Era como si hubiera desaparecido de la nada. Diana miró a su alrededor, la respiración acelerada. Él debe haber descubierto algo, susurró, con los ojos desorbitados de pánico. Algo que lo llevó a irse. Pero ¿a dónde? Nadie lo sabía. No había rastros, no había señales de lucha. Solo el silencio opresor del laboratorio y los símbolos que ahora parecían observarnos. Los efectos de la desaparición de Arek fueron devastadores. Sin él, el único que aún parecía buscar alguna lógica en esa locura, la sensación de desesperación se apoderó de todos. La realidad a nuestro alrededor comenzó a desmoronarse de manera aún más visible. La nave emitía ruidos extraños, sonidos agudos en los pasillos, mientras las luces parpadeaban intermitentemente. Era como si la Nueva Esperanza estuviera siendo consumida por una fuerza invisible, y nosotros, los últimos remanentes, esperábamos solo ser engullidos por ella. En ese punto, ya sabía que estábamos perdidos. Brass, ahora un fantasma, permanecía en estado vegetativo, mientras Diana pasaba horas en silencio, mirando fijamente al ojo a través de las ventanas de la nave. Ya no hablaba más de teorías o estudios. Solo observaba, como si esperara algo. Y yo sentía lo mismo. El ojo, esa entidad colosal, nos estaba llevando a algún lugar, y sabíamos que, a donde fuera, no habría retorno. La locura se propagó por toda la nave, mientras la realidad a nuestro alrededor comenzaba a doblarse y romperse como un espejo fracturado. El ojo seguía ahí, impasible, siempre observando. Siempre esperando. La Nueva Esperanza ya no era el entorno familiar de antes. Con Arek desaparecido y Brass en estado vegetativo, la tripulación que quedaba, yo y Diana, estaba al borde del colapso. Las paredes metálicas, antes sólidas, ahora parecían pulsar, como si fueran parte de un organismo vivo, moldeado y distorsionado por la presencia incomprensible del ojo. Cada rincón de la nave parecía más estrecho, y la gravedad se volvía inestable, a veces presionándonos contra el suelo, a veces dejándonos flotar como en sueños febril. La sensación de que la realidad se estaba desmantelando era insoportable. Comencé a cuestionar mi propia cordura. Caminar por los pasillos de la nave parecía un laberinto de desorientación. Todo estaba ligeramente fuera de lugar, como si la propia estructura de la Nueva Esperanza estuviera cambiando a medida que avanzaba. Cada puerta, cada panel de control parecía descolocado. El ojo, afuera, no parpadeaba. Solo observaba, como si esperara el momento adecuado para revelar su propósito. Y a medida que pasaba el tiempo, sentía que mi mente se corroía, mi sentido de lógica y normalidad desmoronándose. Diana, mi última compañera, se estaba perdiendo más rápido que yo. Pasaba horas frente a las ventanas de la nave, fija en el ojo con una fascinación oscura y perturbadora. Él nos está mostrando la verdad, Erika, susurraba con la voz frágil. Todo este tiempo, hemos vivido una mentira. No podemos escapar.
Intentaba traerla de vuelta, pero mi propia mente se estaba fragmentando. A veces, veía las paredes de la nave disolverse, revelando el vacío del espacio. En otras ocasiones, flashes de recuerdos aparecían, momentos de mi infancia, distantes y desconectados, como si fueran partes de otra vida. Entonces, una noche, el ojo hizo algo que nunca había hecho antes, parpadeó. Fue un momento breve, pero catastrófico. El ojo, esa entidad colosal e impasible, se movió, parpadeando de manera lenta y deliberada. El simple acto de movimiento de algo tan vasto parecía doblar la realidad a nuestro alrededor. El espacio onduló, líquido e inestable, y dentro de la nave, todo cambió. Diana cayó de rodillas, las manos temblando descontroladamente. La visión de aquel movimiento parecía haber roto su última barrera mental. Me acerqué a ella, tratando de confortarla, pero mis propias manos estaban temblando. Él está dentro de nosotros, Erika, repetía, con los ojos vidriosos. Siempre ha estado. No sabía qué hacer. Mi cuerpo parecía pesado, como si el aire me estuviera aplastando. Cada respiración era difícil, y sentía como si me estuvieran arrastrando hacia algo mucho más grande, algo más allá de la comprensión humana. El ojo no era solo una entidad física, era una manifestación de algo más allá del espacio y del tiempo. A medida que la realidad se desintegraba a nuestro alrededor, las luces de la nave comenzaron a fallar completamente. Una oscuridad opresiva se apoderó de los pasillos, interrumpida solo por los ruidos surrealistas de una nave muriendo. Estamos siendo borrados, pensé. El ojo no solo nos observaba, estaba desmantelando nuestra existencia de adentro hacia afuera, como un programa siendo cerrado lentamente. Diana desapareció esa noche. No hubo gritos, ni señales de lucha. En un momento, estaba ahí, inmóvil frente a la ventana, en el siguiente, simplemente no estaba más. La busqué por toda la nave, pero era como si nunca hubiera existido. Solo sus pertenencias estaban allí, pero no había vestigios de su presencia. El desespero se apoderó de mí. La sensación de estar completamente sola, siendo observada por algo que no podía entender o combatir. Era abrumadora. En ese momento, supe que era solo cuestión de tiempo hasta que lo mismo me sucediera a mí. La nave parecía disolverse a mi alrededor, los pasillos alargándose en distancias imposibles, las ventanas mostrando visiones distorsionadas de estrellas y galaxias que sabía que no estaban allí. Era como si el universo se estuviera doblando y estirando a mi alrededor. Todo lo que sabía, todo lo que era, estaba siendo borrado. Fui hasta el puente de la nave e intenté activar los sistemas de comunicación. Pero las pantallas parpadeaban con símbolos incomprensibles, fragmentos de código e imágenes aleatorias de lugares que no conocía. La propia nave estaba infectada por la presencia del ojo, un reflejo físico de la distorsión que estaba causando en nuestras mentes y en nuestra realidad. Intentaba concentrarme, pero la sensación de ser arrastrada fuera de la realidad era irresistible. Entonces, sucedió de nuevo. El ojo parpadeó por segunda vez. Esta vez, el impacto fue inmediato. La gravedad desapareció, y fui lanzada al aire, flotando sin control, mientras el espacio a mi alrededor se hacía añicos como vidrio roto. Estrellas, planetas y galaxias danzaban y se distorsionaban ante mis ojos. Todo se disolvía en luz y sombra, mientras mi conciencia luchaba por aferrarse a lo que quedaba de la realidad. Sabía, con una certeza aplastante, que esto era el fin. Mi mente se estaba fragmentando por completo. Sentía partes de mí desaparecer, recuerdos siendo arrancados y distorsionados hasta no tener más sentido. El ojo no era solo un observador. Estaba reescribiéndonos, borrando nuestra existencia y reemplazándola por algo incomprensible. Mientras flotaba en ese vacío distorsionado, sintiendo mi propia identidad desmoronarse, un último pensamiento atravesó mi mente: nunca tuvimos oportunidad. Esto siempre estuvo aquí. Y somos solo una anomalía en su visión. Desperté flotando en el puente de la Nova Esperanza. O al menos eso era lo que mi mente insistía en hacerme creer. La gravedad había regresado, pero el aire a mi alrededor era irreal, como si fuera solo una imitación de lo que el espacio debería ser.
Las paredes de la nave, antes rígidas y familiares, ahora parecían fluidas, distorsionadas, como si todo estuviera atrapado en un sueño. El ojo seguía allí, gigantesco e impasible, llenando cada rincón de mi campo de visión siempre que miraba por la ventana. Ya no parpadeaba, pero su mirada, más que nunca, parecía atravesar mi ser. Ya no era solo una observadora de ese horror, ahora formaba parte de él. Cada paso por los pasillos me daba la sensación de estar hundiéndome en algo invisible. Mi cuerpo parecía pesado, como si la gravedad hubiera sido triplicada, pero no era eso. Era la opresión de la presencia inconmensurable del ojo, una fuerza que parecía doblar no solo el espacio a mi alrededor, sino la propia realidad. La sensación de ser observada, despojada por algo tan vasto e incomprensible, era abrumadora. Cada rincón de la nave contenía fragmentos de algo más allá del tiempo, una presencia invisible que me consumía lentamente, mi mente vagaba en pedazos. Cada recuerdo que intentaba recuperar se deshacía. Recuerdos de la tierra, de mi infancia, de momentos insignificantes, todos surgían de repente, pero estaban distorsionados, como si no fueran realmente míos. En lugar de una línea coherente de eventos, parecían una colección desconectada de una vida que quizás nunca había ocurrido. Eso es todo lo que queda de mí, pensé. Tal vez ya estaba perdida dentro de esta simulación, borrada por un ser que me veía como un error en un código mayor. Diana había desaparecido, y su desaparición resonaba en mi mente como un presagio inevitable. Sabía que estaba sola, y ese era el mayor terror de todos. El aislamiento era una presencia física, casi tangible. El espacio, que antes parecía vasto y lleno de posibilidades, ahora era una prisión infinita. La nave, el vacío, las estrellas, todo parecía diseñado para confinarme, para ahogarme. Tenía la certeza de que cualquier intento de escapar sería inútil. Porque ya no había a dónde huir. El ojo no era solo una entidad ajena al universo, era el propio universo. A medida que vagaba por los pasillos, sentía que algo dentro de mí cambiaba. Mis pensamientos ya no eran claros. Era como si hubiera una segunda presencia en mi mente, un eco que no era mío, pero que guiaba mis acciones. Oía susurros, una voz indistinta y antigua, que parecía vibrar en cada célula de mi cuerpo. No puedes escapar. Esto siempre fue el plan. Los susurros se volvían más fuertes con cada paso, y en cierto momento me di cuenta de que no venían de fuera. Venían de dentro de mí. Mi propia mente se estaba fragmentando, absorbiendo la locura que el ojo proyectaba. Comencé a cuestionar si ya había muerto. Quizás ese fuera el infierno, una repetición interminable de una realidad distorsionada, una prisión dentro de una prisión. Cada vez más, me convencía de que lo que veía a mi alrededor ya no era real, si es que alguna vez lo fue. ¿Era toda la misión, toda mi vida, solo parte de esta simulación? Y ahora, al descubrir la verdad, ¿estaba siendo borrada? El ojo continuaba observándome, como un programador que elimina un error de su sistema. En un momento de desesperada claridad, me di cuenta de que no solo la nave se estaba disolviendo, era yo misma. Mi percepción, mi identidad, todo se estaba desmoronando como una torre de cartas. Apenas podía recordar mi nombre, el motivo de estar allí, o incluso lo que había sucedido con los demás. Era un eco, un reflejo de algo que ya no tenía sentido. Cada pensamiento que surgía era rápidamente consumido por la opresiva sensación de vacío. Todo lo que quedaba era el ojo, y lo que él representaba. Miré una última vez hacia el exterior, donde las estrellas ahora parecían solo reflejos distantes de algo que había muerto hace mucho tiempo. El ojo estaba fijo en mí, como si esperara que comprendiera algo. Algo fundamental sobre la naturaleza de la realidad. Esto no es real, murmuré para mí misma. Pero la verdad es que ya no sabía que era real. La Nova Esperanza ya no era una nave, era un cementerio de mentes destrozadas, una prisión sin paredes visibles, pero con límites que sentía en cada respiración. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue la sensación de ser absorbida hacia dentro de algo más grande que el universo, más grande que cualquier comprensión humana. El ojo no era solo un observador. Era el arquitecto, el creador y el destructor. Y yo,
al igual que mis compañeros, no era más que un fragmento insignificante en su visión. Una pequeña pieza de un rompecabezas cósmico que nunca podríamos entender. Ya no tenía control. Nunca lo tuve. Mientras mi conciencia se desintegraba lentamente, una verdad cruel se revelaba. No era el fin, sino el comienzo de algo mucho peor. El ojo no era solo un observador, era el arquitecto de una realidad más allá de la comprensión humana. Siempre imaginé el universo como una vasta extensión de posibilidades, pero ahora, ante esa entidad colosal, entendí que éramos solo proyecciones dentro de algo mucho mayor. Nosotros, los humanos, nunca tuvimos control. Desde el principio, nuestras vidas habían sido un espectáculo insignificante para una fuerza cósmica que siempre estuvo presente, esperando el momento adecuado para revelarse. La sensación de ser absorbida por el ojo era indescriptible. No había dolor, solo una completa desconexión de lo que alguna vez fue mi vida. Los recuerdos eran arrancados de mí, no de forma violenta, sino como archivos siendo eliminados, uno a uno, con precisión. Cada fragmento de mi existencia, mi infancia, mis sueños, mis miedos, desaparecía, reemplazado por el vacío absoluto. Ya no había más Erika Vallejo. No era nada más que una sombra de lo que una vez fui. Y, sin embargo, una pequeña parte de mí aún estaba consciente, observando todo desmoronarse, como un testigo impotente. Mientras me perdía en ese abismo de inexistencia, se formó una comprensión más profunda. La humanidad siempre buscó respuestas, siempre intentó entender su lugar en el universo. Pero ahora sabía, la respuesta era mucho más simple y aterradora de lo que cualquiera jamás imaginó. No éramos los protagonistas de la historia del cosmos. Éramos solo un eco, una simulación, una experiencia conducida por fuerzas más allá del tiempo y del espacio. Ya no sentía miedo. Había algo reconfortante en la aceptación de que, al final, nada importaba. Mis luchas, nuestros miedos, nunca tuvieron un verdadero significado. El ojo era eterno. Y nosotros, pasajeros efímeros de una realidad que él dominaba completamente, éramos solo una breve interrupción en su visión. Al final, todo volvería a la nada, y el ojo continuaría observando el próximo ciclo, el próximo error. Siempre.